Vamos a seguir con la clase sobre ese tema, ¿por qué soy un bautista reformado? Porque soy bautista reformado. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro confesionalismo. Es decir, ¿por qué como bautistas reformados somos confesionales? ¿Ok? Ustedes han visto que nosotros hemos hablado de la Confesión Bautista de Londres de 1689, que esta iglesia ha adoptado como su confesión de lo que nosotros creemos que enseña la Biblia. Ese es un requisito para todos los que quieren ser miembros de la iglesia. Deben leerlo, estudiarlo y deben afirmar con nosotros esas doctrinas. Y hoy vamos a ver por qué es que nosotros somos confesionales. Nosotros debemos reconocer que los tiempos en los cuales nosotros vivimos son tiempos en donde la verdad es considerada como un elemento que divide, un elemento divisorio entre los hombres. Son tiempos de un relativismo extremo. Aquí la verdad no es absoluta, la verdad es relativa, es decir, yo creo algo sobre X cosa y usted cree algo sobre esa X cosa diferente, pero no importa. Todo está bien, usted tiene derecho a creer lo que usted quiera sobre eso y yo tengo derecho a creer lo que yo quiera sobre eso. Todo es relativo. Y hay una intolerancia. Vivimos en un mundo intolerante. Se habla de la tolerancia. Pero es un mundo intolerante a aquellos que afirman una verdad absoluta. Si usted afirma que el homosexualismo es malo, que es pecado, porque eso es lo que Dios dice, usted no es tolerante. Pero los intolerantes son aquellos los cuales le prohíben a uno afirmar esas cosas. Vivimos en tiempos de un odio hacia la verdad. Un odio hacia la autoridad, especialmente hacia la autoridad de la Biblia. Esos son nuestros tiempos. Para el mundo, aquellos que se apegan a las enseñanzas bíblicas son enemigos de la libertad. Y somos un obstáculo para que los hombres vivan en unidad. Eso es lo que somos nosotros como creyentes a los ojos del mundo. Horacio Bonar, un gran autor del siglo XIX, hablando sobre los catecismos de la Reforma en Escocia, escribió del gran mal de su época. Es nuestro mismo mal. Él dice: a cualquier libro o credo que le permita a los hombres adorar al Dios que les plazca, no hay objeciones. Pero a cualquier cosa que fije su relación a Dios, que infiera la responsabilidad de su fe, que implicara que Dios ha hecho un anuncio autoritativo acerca de lo que deben creer, ellos objetan con protestas en el nombre de una libertad injuriada. Eso es lo que dicen. Eso es lo que escuchamos en nuestros tiempos, más de 150 años después. Y el problema, y lo más triste, es que ese mismo relativismo, ese mismo odio hacia la autoridad, ese mismo odio hacia la verdad absoluta, lo encontramos dentro del cristianismo también. Cientos de personas que profesan fe en Jesucristo detestan la certeza. Eso es lo que usted cree, pero eso no es lo que yo creo. Pero lo importante es que tengamos comunión, que nos amemos. El otro grito de batalla de nuestros tiempos es: la doctrina divide. ¿Por qué dividirnos por doctrinas? ¿Por qué estudiar teología? Eso es doctrina, eso divide. La letra mata. No permitamos, dicen, que la doctrina sea un obstáculo para que nosotros podamos tener comunión. Y ese es un rechazo de la verdad. Son tretas, engaños que ocurren dentro del cristianismo. Y se traduce entonces en un rechazo a cualquier credo o a cualquier confesión que pueda tener una persona. Entonces, ¿qué es el confesionalismo? La historia demuestra que los bautistas, y voy a decir bautistas porque estamos tratando de los bautistas, pero la reforma, esto fue lo que trajo.
un reavivamiento, un avivamiento de las confesiones y los credos. Y en la Reforma se produjeron gran cantidad de documentos confesionales, porque lo vieron que esto era no solo lo que ocurría en la Biblia, sino también lo que ocurría en los primeros años de la iglesia. Los bautistas, viniendo de la Reforma protestante, de esa rama puritana, separatista, también han sido gente de credos y confesiones. Y ustedes ven ahí la gran cantidad de confesiones bautistas. Ahí están bautistas particulares y bautistas generales. Una gran cantidad de confesiones bautistas desde el siglo XVI hasta nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es un credo? ¿O qué es una confesión de fe? Según la Real Academia Española, un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o cuando alguien se lo pregunta. O también dice que la Real Academia dice que una confesión es un credo religioso. Entonces, en la práctica no hay diferencia entre un credo y una confesión, sino que una confesión es una declaración pública de las creencias o doctrinas que una persona o una colectividad tienen acerca de cierta cosa, y que es hecha ya sea espontáneamente o cuando alguien se lo pregunta. Cuando hablamos de una confesión de fe, nos estamos refiriendo a una explicación pública, en un lenguaje claro, de aquellas doctrinas que creemos son enseñadas en la Escritura. Es una explicación hecha en un lenguaje útil, un lenguaje sencillo para explicar las cosas que creemos enseña la Escritura. Y se trazan con el fin de ¿qué? De demostrar una unidad doctrinal en una iglesia local. Con el fin de demostrar una unidad doctrinal en un cuerpo local de creyentes o en una iglesia local. Ernest Ratzinger, un bautista reformado de mediados y finales del siglo XX, definió las confesiones de fe de la siguiente manera: un credo o una confesión de fe no es la voz de la verdad divina. ¿Ok? Nuestra confesión no es nuestra autoridad, porque no es la palabra de Dios. ¿Ok? Sino el eco de esa voz, de parte de hombres que han escuchado el pronunciamiento de la verdad divina, hombres que han sentido el poder de la verdad divina y han respondido al llamado de la verdad divina. No profesan ser las leyes de la casa de Cristo o promulgaciones legislativas por las cuales cualquier grupo de opiniones son constituidas como verdades y que requieren ser recibidas como verdades entre los miembros de su familia. Ellos, o sea, los credos y confesiones, solo profesan ser resúmenes extraídos de las Escrituras de algunas de esas grandes verdades del Evangelio que son enseñadas por Cristo mismo. Ellos no convierten nada en una verdad que no fuera verdad antes, ni obligan a nadie a creer lo que ellos no estaban atados a creer antes por la autoridad de Cristo. Una confesión, nuestra confesión de fe no es la palabra de Dios, es un resumen de lo que nosotros creemos enseña la Biblia. No es la verdad, sino enseñan acerca de la verdad revelada en las Escrituras. Nosotros, miembros de la Iglesia Bautista Reformada, nos sometemos a esa confesión, no porque la confesión tenga autoridad sobre nosotros, sino porque lo que la confesión enseña es lo que enseña la Biblia, la cual es nuestra autoridad. ¿Me explico? ¿Entendemos eso? Ok. Y continúa Ratzinger: son simplemente una lista de verdades que la Biblia enseña que, por supuesto, todos los hombres deben obedecer porque la Biblia los enseña. Carl Truman, un profesor de teología del seminario Westminster en Filadelfia, define los credos y las confesiones de la siguiente manera: son intentos humanos para resumir y expresar los elementos básicos de la fe cristiana.
resúmenes, intentos humanos, han sido construidos a través de todas las épocas por personas de muy diferentes contextos, pero todos atados por el horizonte compartido de la revelación de Dios en Cristo y en el texto bíblico y en su común naturaleza humana como lectores de ese texto. Son intentos humanos de resumir las verdades de la Escritura. Eso es un credo, una confesión. Y la historia demuestra que los bautistas reformados, los bautistas particulares, siempre han considerado las confesiones de fe como elementos necesarios y útiles en la vida de la iglesia. Siempre. Nosotros vamos al siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Las confesiones para los bautistas reformados siempre han sido útiles y necesarias para nuestra vida como iglesia local. El mundo no desea una verdad absoluta, como dijimos, no desea claridad doctrinal, pero los bautistas siempre hemos visto los credos y las confesiones como herramientas para combatir el espíritu del mundo. Y noten lo que Carlos Spurgeon, el gran predicador bautista reformado del siglo XIX, dijo: el archienemigo de la verdad, esto es Satanás, nos ha invitado a derrumbar nuestras murallas y quitar las cercas de nuestras ciudades. Él ha persuadido a creyentes sinceros pero débiles a defender esta ingeniosa política. Y por los mejores motivos, algunos ingenuos hermanos están preparados para ejecutar el engañoso diseño. Fuera con los credos y los cuerpos de divinidad. Es el grito del día. Aparentemente eso es reverencia por la Biblia y adherencia a la caridad que dicta tal denuncia. Pero en el fondo es un odio de la verdad definitiva y especialmente de las doctrinas de la gracia que ha sugerido el grito absurdo. Después dice más adelante: la pretensión de que los artículos de fe, las confesiones, encadenan la mente es aniquilada por el hecho de que los más osados pensadores deben ser encontrados entre los hombres que no sean tan necios como para desechar las sendas antiguas. Aquel que encuentra en su credo una atadura no tiene nada, pues para el verdadero creyente una clara declaración de su fe no es una cadena, como tampoco lo es la faja de la espada para el soldado o el cinto para el peregrino. El verdadero creyente, dice Spurgeon, ama la verdad, ama tener una clara confesión de la fe. Eso es como dice, como la faja que se usa el soldado para sostener su espada. Es vital para su vida. Y nosotros debemos afirmar que todos los hombres tienen un credo. Todos los hombres. Usted vaya al mundo y dice: no, yo no estoy atado a nada. Bueno, ese es su credo. Yo no creo en Dios. Ese es su credo. Todos los hombres confiesan algo. Todos los hombres tenemos una confesión de fe. Unos tienen credos políticos, credos económicos. Todos tenemos credos religiosos, hasta los ateos. Y todos los creyentes tienen un credo. Encontraremos iglesias que rehúsan a definir una confesión de fe, un credo, como iglesia. Pero ellos tienen un credo que no es público, que no lo podemos revisar. Pero tienen un credo, porque todos tenemos un credo. Si alguien me llega y me pregunta a mí: ¿qué es la Biblia? Bueno, yo le digo: la Biblia es la palabra de Dios. Dios la habló, ¿verdad? Y la dejó escrita en 66 libros que nosotros conocemos como la Biblia. Y todo lo que el hombre necesita para estar enteramente preparado para toda buena obra, para agradar a Dios, está aquí. Y no necesito más. Bueno, esa es mi confesión de fe de lo que yo creo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Esa es mi confesión. Y pregúntele a cualquier cristiano: ¿qué cree usted de la Biblia? Bueno, dirá X cosa. Bueno, esa es su confesión. Ahora, el punto está en esto: ¿cuál de las dos confesiones es más bíblica? Y por eso nosotros tenemos nuestra confesión escrita. Usted puede examinar qué es lo que yo creo con respecto a todas estas doctrinas. El problema es que las iglesias que rechazan tener confesiones de fe públicas, no podemos examinarlas.
Y vamos a leer más adelante cómo algunos describen esto como deshonestidad y engaño. Todo cristiano es confesional. Todo cristiano va a resumir cuando le es preguntado alguna doctrina. De lo que él entiende, enseña la Escritura. Ahora, hay diferentes confesiones. Hay confesiones en la Biblia. Si ustedes no sabían, la Biblia contiene confesiones de fe. Claro, esas son confesiones inspiradas por el Espíritu Santo, diferentes a la nuestra. ¿Ok? Por ejemplo, Dios es amor. Eso es una confesión. Hay otras más extensas. Por ejemplo, en Mateo 16, el Señor Jesús está preguntándole a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces le dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Los hombres en los tiempos de Jesús tenían una confesión de fe acerca de quién era Jesús. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro da su confesión de fe acerca del Señor Jesucristo. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de fe de Pedro acerca de la persona del Señor Jesucristo después de haberle sido revelado por el Padre. Pedro no inventó esto, le fue revelado. Nuestra confesión de fe no es un invento. Nosotros llegamos a esas conclusiones, a esas confesiones, a esas creencias después de haber examinado lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, eso es una confesión de fe en la Biblia, pero esa es inspirada por Dios. Otra, Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la confesión. Esta es una confesión de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una confesión de fe. Que andaba en la iglesia primitiva en Roma. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es otra confesión de fe en la Biblia que las iglesias en el Nuevo Testamento estaban usando. Primera de Timoteo 3:16 es otra confesión de fe. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál misterio de la piedad? Esta confesión. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Esa es la confesión de fe que Pablo hace, que conocían esas iglesias. Y el credo más impresionante, digámoslo así, en el Nuevo Testamento es lo que se conoce como el Carmen Christi, o el himno de Cristo en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Ese es un himno a Cristo, o el himno de Cristo, el Carmen Christi. Y es una confesión de fe inspirada por el Espíritu Santo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es la confesión: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Es una confesión de fe, es un himno, el himno de Cristo. Y es una confesión de fe inspirada en la Escritura. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ser confesionales, que debemos tener confesiones de fe. Son necesarias, son vitales para nuestra vida. Que definamos las doctrinas bíblicas. Porque todo falso maestro dice: la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que todos afirman. Y vamos a recibirlos aquí solo porque dicen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué cree usted de la Biblia?
Los testigos de Jehová, vamos a ver más adelante, los testigos de Jehová dicen, no hay salvación fuera de Cristo. Amén. Pero ¿de cuál Cristo? ¿El suyo o el mío? Pues son Cristos totalmente diferentes. Mi Cristo es Dios eterno. El Cristo de los testigos de Jehová es una criatura de Dios, hermano de Satanás. Y por lo tanto no puede salvar a nadie. Entonces debemos entender la necesidad y la función, y eso lo vamos a ver ahora, de las confesiones. ¿Para qué sirven las confesiones? Primero, para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en la Escritura. Para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en las Escrituras. La Biblia afirma en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la revelación que Dios ha dado para la salvación de hombres pecadores le ha sido confiada a la iglesia. Esa revelación ha sido confiada a la iglesia para preservar esa verdad, para mantenerla pura, para defenderla del error y para entregarla sin adulterar a las generaciones venideras. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando dice eso. La revelación de Dios les ha sido dada a ustedes, la iglesia, para que la preserven, su pureza, sin adulterar, y la entreguen de generación en generación. Además, la Biblia dice que el creyente está ordenado a retener la forma de las sanas palabras y a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. De nuevo, yo le pregunto a alguien, ¿quién es Cristo? Y él me va a dar una confesión de fe. Ahora lo que yo tengo que ver es si esa confesión de fe está reteniendo la verdad que ha sido enseñada acerca de Cristo en las Escrituras. Porque como iglesia nosotros debemos retener esa enseñanza acerca de Cristo pura, como lo enseña la Escritura. Y para eso sirven las confesiones. Esta tarea que nos ha sido dada a nosotros, la iglesia, solo puede hacerse determinando cuidadosamente y declarando explícitamente lo que la iglesia entiende y cómo la iglesia interpreta todas las doctrinas de la Escritura. Cómo la iglesia ha extraído de ella artículos de fe o confesiones cuyo fin es preservar pura esa verdad de Dios. ¿Cómo hicieron los bautistas particulares del siglo XVII para comprobar su ortodoxia? ¿Recuerdan? A ellos no solo estaba persiguiendo la iglesia anglicana, sino lo estaban persiguiendo los presbiterianos. ¿Y cómo hicieron los bautistas particulares para publicar su ortodoxia? Por medio de confesiones. Y vamos a ver la otra semana, en 1644 publican la primera confesión bautista de Londres. Y dos de sus líderes, Benjamin Cox y Samuel Richardson, se paran cuando las divinidades están entrando a la abadía de Westminster y les entregan las confesiones. Vean, esto es lo que creemos. Esto es lo que nosotros confesamos. Para eso sirven, para afirmar y dar una seguridad de nuestra ortodoxia. ¿Cómo diseminaron esas doctrinas? Publicando sus confesiones. Ellos sabían la responsabilidad que Dios les había dado a sus iglesias y por eso fueron confesionales. Esos documentos son cuerpos de divinidad, así es como se llaman. Cuerpos de teología, en donde se toma una proposición bíblica, una enseñanza. Dios es uno. Bueno, ¿qué significa eso? Y entonces se empieza a desmenuzar la doctrina de Dios para llegar a una confesión de fe con respecto a Dios. Y vamos a donde a toda la Biblia para saber quién es Dios.
¿Quién es Cristo? Bueno, entonces vamos a desmenuzar en la Escritura todo lo que la Biblia habla acerca de Cristo y vamos a confesar algo acerca de lo que la Biblia dice de Cristo. Y así de cualquier doctrina. No hay una manera más práctica y fácil de lo que una persona afirma creer de la Biblia acerca de Dios, de Cristo, el hombre, la salvación, la iglesia, si no es por medio de credos y confesiones. Si alguien nos pregunta a nosotros, miembros de esta iglesia, ¿qué cree usted de Dios? Tome, leas esto. Vaya al sitio de la iglesia, ahí está puesta nuestra confesión. Léala, estúdiela. Eso es lo que nosotros creemos. Yo me metí a tratar de buscar iglesias que tuvieran sitios en internet en nuestro país. Ninguna tenía una declaración de fe. Ahora, puede ser que la tengan en local, pero no está en internet. Cash Luna no tiene una. Hugo Solís en el Centro Evangelístico no tiene una. Oasis no tiene una. Somos columna y baluarte de la verdad. Gresham Machen observó lo siguiente acerca de la actitud de las iglesias de sus tiempos a los credos y confesiones, y él dijo esto: los credos históricos eran excluyentes del error. Fueron intencionados para excluir el error, intencionados para manifestar la enseñanza bíblica en contraste con lo que se oponía a la enseñanza bíblica, con el fin de preservar la pureza de la iglesia. Las declaraciones modernas, usted se encuentra en una iglesia con una declaración moderna, esto es lo que en su gran mayoría va a encontrar. Por el contrario, son inclusivas del error. Están diseñadas para hacer campo en la iglesia a cuanta gente quiera y a todo tipo de pensamientos. Hace unos años, 2, 3 años, creo que fue hace 3 años, en Estados Unidos grupo neoreformado, así se ha llamado, neocalvinista, hicieron un programa de televisión, un show en donde se llamaba el cuarto elefante. La idea era invitar a distintos pastores de diversas iglesias que estaban pues creciendo muy rápido en Estados Unidos, líderes prominentes, jóvenes especialmente, invitarlos para determinar que todos coincidían en ciertas cosas. Y en el último show de estos, que fue hace 2, 3 años, creo que fue 3 años, invitaron a un hombre, se llama T.D. Jakes, que es un predicador de la prosperidad y es un modalista conocido y reconocido. Un modalista es aquel que cree que Dios es uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero que se han manifestado en distintos modos a lo largo de la historia de la redención. El Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo se reveló, el Padre entonces después se manifestó como el Hijo en el Nuevo Testamento y después se manifestó como el Espíritu Santo, pero es el mismo. Solo es un Dios, ¿ok? Él es visible y la declaración de fe de su iglesia es totalmente modalista. Y lo invitan y entonces le empiezan a preguntar estos dos que se supone deberían saber cómo saber y distinguir y hacer a este hombre confesar su modalismo. Y le dicen, ¿Cristo es Dios? ¿Sí? Porque eso lo afirman los modalistas. ¿Cristo es el Salvador? Claro. Y después de una serie de preguntas así, hermano, y lo declararon un hermano en la fe. Por un mal uso de las confesiones. Y vamos a ver ahora cómo lo hicieron el concilio de Nicea para declarar y demostrar a Arrio su herejía. El segundo uso de las confesiones es para discriminar la verdad del error. Robert Martin, en la introducción de la exposición a la Confesión Bautista de Londres de 1689 de Sam Waldron, dice: una iglesia sin una confesión de fe puede publicar de una vez que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables. Una iglesia sin una confesión de fe puede decir de una vez: venga todas las herejías que quieran.
y ser la tierra para cualquiera que desee hacer crecer la cosecha de la novedad. Una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico de SIDA, sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. Ese es el gran peligro de no tener una confesión de fe. La historia de la iglesia demuestra que los creyentes siempre han tratado los credos y confesiones como indispensables para la iglesia, para combatir y luchar contra el error doctrinal. Cuando Pablo llegó a Galacia, llegó la primera vez predicando el evangelio, Dios salvó gente, se creó una iglesia. Y después Pablo se va y después se da cuenta que hay falsos maestros ahí que están enseñando otro evangelio. ¿Y qué les dice en Gálatas 1:9? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y esta es una confesión: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué debieron haberse preguntado los Gálatas? ¿Qué es el evangelio? ¿Esto que me están enseñando ellos es el evangelio? ¿O es lo que Pablo me enseñó lo que es el evangelio? No es lo que Pablo enseñó. Entonces lo comparo con esto. Esto es falso. Rechazados. Y así luchamos contra el error. Pero ellos se habían olvidado de qué era el evangelio. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de confesiones como esas. En el segundo siglo encontramos a Ireneo con sus confesiones y credos. En el tercer siglo, Tertuliano, Cipriano, Luciano, todos tenían sus confesiones y credos. En el cuarto siglo surge un hombre llamado Arrio, un obispo de Alejandría. Y este hombre empieza a enseñar que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es diferente a Dios el Padre, que Jesucristo es una criatura de Dios. La más exaltada criatura de Dios. No habrá nunca jamás una criatura de igual o equivalente a Jesucristo. Pero Él era otra criatura. Y eso es lo que Arrio estaba enseñando. Y cuando las doctrinas de Arrio se empiezan a esparcir por toda Alejandría y por toda la iglesia, la ortodoxia dice: aquí tenemos que ponerle freno a Arrio. Y entonces se reúnen en un concilio en Nicea, la ciudad de Nicea, bajo el mandato de Constantino el emperador, en el siglo IV. Y entonces ellos empiezan a examinar a Arrio, pero les era demasiado difícil determinar que Arrio era un hereje. Porque Arrio decía: yo creo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y le preguntaban ellos a Arrio: ¿Jesucristo es Dios? Sí, es Dios. Él es la imagen de Dios. Sí, Él es la imagen de Dios. Pero Arrio decía: yo tengo derecho de construir mi teología con un uso diferente de las palabras que ustedes le están dando. Para mí Jesucristo es Dios, pero en su teología no era lo que la ortodoxia decía acerca de Jesucristo. Y entonces, ¿qué hace el concilio? Redactar una confesión de fe, el credo niceno. Y en esa confesión la iglesia expresó en su propio lenguaje lo que ellos decían era la enseñanza bíblica acerca de Jesucristo. Y entonces llamaron a Arrio y le dijeron: ¿usted cree esto de Jesucristo? Y le leyeron el credo. Y el credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y Arrio dijo: amén. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, amén, decía Arrio. Engendrado del Padre antes de todos los siglos, amén, decía Arrio. Dios de Dios, amén, decía Arrio. Luz de luz, amén. Verdadero Dios de Dios verdadero, amén, decía Arrio. Y hasta aquí llegó su ortodoxia, porque dice: engendrado, no hecho, no creado, diferente, consubstancial con el Padre.
Homoousios fue la palabra que usó los obispos del concilio. De la misma sustancia con el Padre. Atraparon a Arrio. Y Arrio dijo, jamás. Jesucristo no es de la misma sustancia del Padre. Entonces ahí lo agarraron y dijeron, usted es un hereje, y condenaron sus enseñanzas. Con una confesión, ellos fueron a la Escritura y dijeron, ¿quién es Cristo? Y trajeron esa palabra homoousios, cosustancial con el Padre, y ahí atraparon a Arrio. Y se dieron cuenta que Arrio no enseñaba lo mismo que había estado enseñando la iglesia de la Biblia. Y lo rechazaron como un hereje. Después vinieron ahí un montón de cosas con respecto a Arrio y su doctrina y con el imperio, pero eso no tiene ahora relevancia. Para esa gran controversia en la iglesia fue requerida una confesión de fe acerca del Señor Jesucristo, que definiera la verdad del error. Y la Biblia nos ordena a nosotros como creyentes esto. Si alguno viene a vosotros, en 2 de Juan 10:11, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si usted le llama hermano a un testigo de Jehová, si usted le llama hermano a un modelista, usted está participando de sus malas obras. Eso es pecado. ¿Cómo sabe usted lo que cree esa persona? Bueno, haciéndola confesar. ¿Cómo determina la iglesia la verdad entre el error? Por medio de una confesión de fe. Tercero, para mantener la unidad en la iglesia. La Biblia afirma que los creyentes debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Eso es lo que afirma la Biblia. Pero ¿cómo podemos nosotros como iglesia mantener una unidad doctrinal en la verdad? Por medio de una confesión de fe que nos una a nosotros, que nos distinga a nosotros como creyentes en una iglesia local, como personas que llegamos a creer las mismas cosas que enseña la Biblia. Cuando yo estaba en Francia estudiando, íbamos a venir aquí, mi esposa y yo lo primero que le dije a mi hermano era, búsqueme una iglesia bautista reformada en Costa Rica. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo creo. Eso es lo que yo estaba convencido enseña la Biblia. Y mi interés era unirme con personas que creyeran lo mismo que yo, para tener una unidad, para poder crecer juntos y ser edificados en la fe. Ahora, si no hubiera habido ninguna iglesia bautista reformada, probablemente hubiera ido a otra, ¿ok? La más sana que hubiera encontrado. Pero obviamente esa unidad no hubiera sido tal como en una iglesia que confiesa lo mismo que yo. El pastor Henning, yo les he contado esta historia, ¿verdad? Él me decía, ¿dónde se va a quedar usted? Bueno, donde mi mamá, que queda en Guadalupe. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? No, porque ahí cerca queda una iglesia presbiteriana. Y yo le dije, no, pues es que yo soy bautista reformado. Si usted está en Guanacaste, yo voy a ir a Guanacaste, ¿verdad? O sea, no importa, yo voy a ir donde haya una iglesia que compartamos lo mismo. No me interesa levantarme a las 2 de la mañana y tener que ir hasta allá. Yo voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me hubiera ido a una iglesia presbiteriana, no hubiera sido esa, o sea, la unidad hubiera habido, porque está el Evangelio. Pero hay un montón de doctrinas en las cuales no estamos unidos. Entonces, esa unidad que nos llama la Biblia no se va a dar. Si no hubiera una iglesia bautista reformada, hubiera ido ahí, obviamente, ¿verdad? Pero la unidad, eso sirve la confesión de fe para unirnos a nosotros. En Amós 3:3, Dios le dice a Israel, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo en todo? ¿O en algunas cosas? ¿Podemos nosotros adorar, orar, predicar y tener comunión con pentecostales? ¿Podemos hacer eso? No. ¿Por qué? Porque creemos cosas diferentes. O sea, las cosas fundamentales las creemos, ¿verdad? Pero hay cosas secundarias que no creemos.
Entonces no podemos compartir esas cosas. Podemos compartir nosotros, orar, predicar, tener comunión con liberales que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, no. Con adventistas, con mormones, con testigos de Jehová que dicen ser cristianos, no, porque no creen lo que nosotros creemos. Dice Ratzinger que tener comunión así es como, él dice así, es hacer de la iglesia un nuevo Babel. Un nuevo Babel. Y este es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos. Con el fin de hacer crecer las iglesias, no hay confesiones de fe. Que venga el que quiera. Aquí no hay nada que le diga a usted que usted está separado de nosotros. ¿Ok? Ese es el fin. Por eso es que las iglesias no tienen confesiones. Y no es que nosotros no queramos que la gente venga. No, no es eso. Es que nosotros queramos que la gente entienda qué es lo que creemos acerca de la Biblia, que es tan importante. Porque antes que a los hombres estamos aquí para agradar a Dios. Y los hombres tienen que saber qué es lo que nosotros creemos, y nosotros tenemos que saber qué es lo que los hombres que quieren ser miembros de esta iglesia creen también. Una confesión de fe sirve como ese antídoto para mantener una unidad verdadera en la iglesia. Cada creyente tiene el derecho de saber lo que una iglesia local particular cree. Todo creyente tiene el derecho de saber eso. Usted va a una iglesia, usted le dice, bueno, ¿pero qué es lo que creen aquí? No, aquí creemos la Biblia. Dice, sí, pero usted puede creer muchas cosas de la Biblia que no son bíblicas. ¿O qué es lo que usted cree de la Biblia? Dígame. Y eso es lo que ahí dice Martin. El no tener una confesión de fe es desordenado, sino deshonesto. Es querer engañar. Todo creyente tiene el derecho de saber si puede mantener una unidad con un cuerpo local de miembros, de creyentes, perdón. También sirven para mantener la unidad en la medida en que sirven también para la disciplina eclesiástica. ¿Okay? Aquellos que andan causando divisiones en la iglesia, afirmaron la confesión, pero de pronto andan causando divisiones, enseñando cosas que nosotros no creemos, que él mismo no confesó cuando fue miembro de la iglesia. Es una manera también de hacer disciplina eclesiástica. Cuarto, como un elemento de instrucción. A lo largo de la historia del cristianismo, las confesiones de fe han servido para instruir a los creyentes. A los creyentes inmaduros, a los nuevos creyentes en la fe, han servido para instruir. Lean la Confesión Bautista de Londres de 1689. Si usted no aprende ahí acerca de Dios, de la Biblia, de Cristo, del hombre, de la salvación, de la iglesia, de la Santa Cena, del bautismo, no puede comprar un libro. Léase y estúdiese la confesión. Una gran ayuda para instruirnos en las verdades bíblicas. También tiene un gran valor para transmitir instrucción a nuestros hijos. Los miembros de esta iglesia que tenemos hijos, le hemos enseñado la confesión a nuestros hijos, mayores, ¿verdad? Sirve para transmitir lo que nosotros creemos, enseña claramente la Biblia. Para evangelizarlos, para instruirlos a ellos también en la palabra de Dios. Y quinto, ya para terminar, una confesión de fe sirve para evaluar a los ministros de la palabra, para evaluar a todos aquellos que desean el pastorado. La Biblia dice que los pastores deben ser hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero también afirma que las iglesias deben probar los espíritus y que deben rechazar a los falsos maestros. ¿Y cómo puede hacer una iglesia esto? Por medio de una confesión de fe. Vamos a recibir a cualquiera que afirma aquí que la inspiración de las Escrituras, lo vamos a recibir como pastor. Dios nos quita a los 4 pastores de aquí. Llega uno y dice, yo creo la Biblia, déjeme ser pastor, yo ya soy pastor. Lo van a poner ustedes como iglesia.
a enseñar. La confesión de fe le ayuda a la iglesia a determinar si un potencial pastor retiene las formas de sana palabra que ha sido revelada en la Escritura y protege a la iglesia de ordenar herejes y falsos maestros, neófitos, a un oficio tan importante para la vida de la iglesia. Poner a un hereje en el pastorado de una iglesia es fatal. Poner a un neófito es igual de peligroso. Entonces, una confesión de fe sirve a la iglesia ¿para qué? Para probar a esos hombres. Ahora, la iglesia debe cuidar de que sus pastores no solo confiesen lo mismo, sino que lo enseñen. O sea, como iglesia nosotros debemos ver que la confesión nos dice a nosotros qué es lo que nosotros creemos. Bueno, eso es lo que tienen que enseñar los pastores. Sam Waldron, escribiendo una respuesta a alguien que lo criticó a él por una afirmación que él dijo que las iglesias deberían usar la Confesión Bautista de Londres de 1689 como una confesión de fe de sus iglesias, bautistas reformadas obviamente. Y Wright lo critica a él diciendo, no está bien que debamos aceptar esa confesión. Y Waldron dice ahí, una distinción vital debe ser mantenida entre los miembros y los ancianos de la iglesia. Los miembros necesitan solo someterse a la confesión, ¿verdad? Y se someten. La otra semana vamos a ver las objeciones que se le han dado a las confesiones, pero nosotros nos sometemos a la confesión. ¿Por qué? Porque enseñan las verdades de la Escritura. Y no es porque ellas sean nuestra autoridad, sino porque la Biblia es nuestra autoridad, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Los miembros necesitan solo someterse a la confesión. Los ancianos están obligados a enseñarla. Un anciano, un pastor, no puede enseñar algo que esté en contra de la confesión. Esto implica claramente que los ancianos mantienen un tipo de relación diferente con la confesión de la iglesia. Específicamente implica un grado mayor de acuerdo que el que es requerido para los miembros de la iglesia. Entonces, una confesión de fe le sirve a la iglesia para probar a aquellos hombres que van a ser pastores. Para probar si podemos mantener la unidad, si están en un común acuerdo con el resto de la iglesia, de lo que creemos todos, enseña la Biblia. Para ver si han retenido la sana palabra, si no son herejes, si no son falsos maestros. Para eso sirve. Sirve también entonces para disciplinarlos cuando ellos empiecen a enseñar cosas que no son bíblicas. Entonces, es para el bienestar, son necesarias y vitales para nuestra vida. Y es por eso que nosotros, como bautistas reformados, somos confesionales. La otra semana vamos a ver esas objeciones que se han traído a que las iglesias adopten una confesión o sean confesionales. Y vamos a ver un poco de la historia de cómo llegó a nuestras manos la confesión que tenemos nosotros adoptada en esta iglesia. Tenemos un tiempo ahora para saludarnos antes del inicio del culto. Y cualquier pregunta me pueden buscar. Gracias.